Buenos días, soy Jairo de Jesús Molina Sánchez, del Centro Universitario de Valladolid de la CUP, de la licenciatura en Gastronomía, del sexto grado, Grupo AB. En este caso, mi docente a cargo es el licenciado en Gastronomía, CIPCUP David Joel, que nos imparte la asignatura de Panadería Avanzada. El día de hoy vengo a presentarles lo que es mi proyecto cuatrimestral, que consiste en la elaboración de un pan, el cual lleva por nombre Los Cuernitos. En este caso, vamos a visualizar y analizar cada uno de los procesos de elaboración para llevar a cabo este pan y nuestro producto final, además de analizar parte de su historia y procesos de fermentación que vamos a implementar en este tipo de elaboración. Les hablaré acerca de la historia y orígenes del pan, el cuerno. Como se sabe, esta es una preparación dulce proveniente de una preparación francesa considerada y llamada el croissant. Pero esta se diferencia de una forma muy característica, ya que tiene una forma que se asemeja a un cuerno. Este es muy común en las panaderías de México, en la cual se puede encontrar de diferentes formas y de diferentes rellenos. El más común es el que se prepara con una pasta similar a la hojaldrada, pero hemos de considerar que antiguamente y en la actualidad para esta preparación se ha de emplear una masa considerada como masa danesa. Es una maravilla de la invención humana, ya que se ha podido analizar e investigar que los panaderos daneses fueron aquellos que decidieron bautizarla de esa manera, porque aprendieron ciertas técnicas culinarias de la panadería de Viena. Se sabe que esta masa danesa y pan danés tiene unas características hojaldradas en capas, lo que le permite una suavidad única a lo que es nuestro pan, por lo cual se ha de considerar este tipo de masa como masa de bizcocho. De igual forma, este tipo de masa es empleada para diferentes panes en México, pero el más conocido y famoso es el cuerno. De esta forma podemos identificar que el origen de esta preparación es original del croissant, que en francés significa creciente, pero en base a los franceses, para celebrar una batalla que ganaron contra los musulmanes, hicieron lunas crecientes en un pan utilizando esta misma masa para que se comieran como un simbolismo de aquella victoria. En realidad, este símbolo hacía alusión a lo que es lunas, pero en México se le cambió el significado y se le cambió la forma a lo que son unos tipos cuernos, y por ello podemos entender que esta preparación puede denominarse de cualquier manera. Esa prácticamente sería la historia y orígenes de nuestro pan, el cuerno, ya que pues básicamente se empleó y se le dio esa forma como un simbolismo por aquella victoria que se obtuvo. Haré una explicación acerca de los procesos de panificación de esta receta, principalmente los más relevantes que hay que contemplar. Uno de ellos es el tipo de harina. Como se sabe, la función principal de la harina es poder proporcionar una estructura, además de adicionar principales elementos o componentes como son almidones, proteínas y carbohidratos. Además, hay que aprender a contemplarla. Como se sabe, las harinas se clasifican por su nivel de dureza o nivel de hidratación, que son harinas suaves o harinas débiles, y en ello va a permitir la cantidad de humedad dentro del mismo pan. Otro elemento que hay que considerar es nuestro empastado. Como se sabe, se emplea una margarina. ¿Qué son las margarinas? Estas se denominan grasas hidrogenadas, que nos dan una baja plasticidad. ¿Esto qué quiere decir? Que es adecuada para el hojaldrado, ya que nos puede proporcionar características sensoriales como son sabor, textura y aroma en base a este mismo producto. Igual, hay que observar y analizar de forma detallada lo que es el amasado en este tipo de preparación. En este caso, nosotros no utilizamos un amasado, utilizamos lo que es un mezclado de ingredientes, el cual nos ayuda a obtener una masa cohesionada y homogénea en base a una forma mecánica, ya sea con una amasadora con gancho, lo cual nos permite desarrollar el gluten, darles elasticidad y llenar de aire la misma preparación. Otro caso es la fermentación. Como se sabe, la fermentación es lo que ayuda a que se desarrolle el gluten y la levadura que se le proporciona a la preparación haga función y se desarrolle de forma correcta. Como se sabe, este tipo de fermentación ayuda a que nuestra preparación sea más ligera y tenga una
interna más suave, muy característico de este mismo pan. Como se sabe, este pan debe de ser suave y blando, por lo cual se ha considerado como un tipo de masa de bizcocho. Y finalmente, otro elemento que debemos de considerar dentro de la misma fermentación de esta preparación es que nosotros implementamos una fermentación simple. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros añadimos lo que es una levadura, lo cual nos permite obtener ciertas notas aromáticas a fermentado o incluso a cereales. Bueno, ahorita les voy a presentar los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta, que en este caso la receta se llama cuernitos, en lo cual utilizamos nosotros una masa que es similar a la danesa, no más que esta cambia en su forma de elaboración, y en este caso vamos a implementar lo que es harina de trigo, vamos a utilizar huevo, azúcar refinada, leche, vamos a utilizar margarina de empaste, en este caso es la Flex, sal, vainilla y lo que es nuestra levadura para hacer la acción de la fermentación. Y para su glaseado que va a llevar antes de llevarlo al horno, vamos a implementar lo que es leche, huevo y azúcar refinada, que nos va a servir como un barniz. Ahora bien, vamos a realizar antes que nada lo que es la activación de nuestra levadura. En este caso necesitamos lo que es calentar a una temperatura baja lo que es nuestra leche. Vamos a integrarle un poquito de azúcar y lo que es nuestra levadura. Vamos a agregar lo que es nuestra leche en la sartén. Y agregamos aproximadamente una cucharada de azúcar. Debemos evitar que nuestra leche se caliente demasiado porque si no esto puede causar que se muera nuestra levadura. Bueno, ya tenemos nuestra leche tibia, en este caso la agregamos en un recipiente y procedemos a agregar lo que es nuestra levadura. Mezclamos un poco y esta levadura lo vamos a dejar aproximadamente entre unos 10 a 15 minutos para que se active. Vamos a integrar lo que es nuestros polvos, en este caso es nuestra harina junto con el azúcar restante. Vamos a agregar lo que es nuestra sal y esto se va a integrar de forma correcta. Procederemos a lo que es, una vez tenidos nuestros polvos listos, vamos a hacer la integración de los demás ingredientes. En este caso ya tenemos nuestra levadura activa. Vamos a agregar lo que son 2 huevos. Hacemos un centro dentro de la harina, agregamos nuestros 2 huevos. Agregamos lo que es nuestra levadura. Y pasamos a agregar lo que son nuestra vainilla junto con la leche. Y vamos a proceder a hacer una mezcla con lo que es la batidora. Vamos a mezclarlo de forma que nos quede una tipo más elástica, no en su totalidad, pero debemos de buscar algo así. Ahorita que ya tenemos nuestra masa más o menos integrada, vamos a agregarle lo que es nuestra mantequilla de empaste. En este caso es la margarina Flex, que le vamos a integrar. Esta debe de estar previamente apomada a temperatura ambiente para que sea un poquito más fácil la integración y no nos cueste tanto realizar la mezcla dentro de la masa.
volvemos a utilizar lo que es nuestra batidora con los ganchos para integrarlo. En este caso, este tipo de preparación es similar a la masa danesa. El único cambio que se le realiza es que al momento de estarlo realizando no hacemos un empastado prácticamente, sino que la margarina la integramos a la misma preparación y esta se debe de quedar de una consistencia firme, homogénea y lo que es lisa. Una vez nosotros terminado nuestro mezclado e integrado de nuestros ingredientes, nos debe de quedar de la siguiente manera la masa. En este caso podemos ver que es de consistencia elástica, consistencia firme y lisa. Como podemos ver, esta masa no se pega a lo que es a la mano, a pesar de haber tenido nuestra integración de lo que es nuestro empaste. Ahorita vamos a realizar lo siguiente. Vamos a extenderla en una superficie de tal manera que nos quede de forma rectangular o lo más rectangular posible, y vamos a hacer unos cortes de triángulo isósceles aproximadamente entre 7 centímetros de ancho por 15 de largo. ¿Para qué? Para que podamos formar de manera adecuada nuestros cuernitos. Agregamos un poco de lo que es harina en la superficie y con esto vamos a colocar lo que es nuestra masa sobre esta misma, evitando que se pegue a ella. Ahora sí, necesitamos lo que es un rodillo. En este caso pues hay que enharinar bien la superficie para empezar a extenderla. Tenemos nuestra masa, lo que es estirada, en este caso quedó de forma rectangular. Nos ayudamos con la ayuda de una puntilla para realizar cortes y dejarlo más o menos parejo. Ahorita lo que vamos a hacer es hacer los cortes en forma de triángulo isósceles para poder elaborar lo que son nuestros cuernitos. Una vez terminado lo que es nuestro extendido y cortes en la masa, nos debe de quedar de la siguiente manera, como un triángulo isósceles, a lo cual nosotros procederemos a hacer nuestro enrollado. Este es similar a lo que es el enrollado del croissant. Lo único que cambia es que al final se le hace como un pequeño giro en las puntas, lo que le da la característica de unos cuernos, a lo cual este mismo pan lleva ese nombre. Sostenemos la punta y vamos enrollando poco a poco lo que es nuestra preparación para obtener algo así. Ya finalizamos con lo que es nuestra preparación y elaboración de la forma de nuestros cuernitos. Ahorita lo que voy a hacer es en un recipiente, en este caso en un tanzón, voy a agregar lo que es para nuestro barniz. Es un huevo completamente, lo agrego y lo voy a mezclar junto con la leche y azúcar refinada, que en este caso aproximadamente son 15 gramos. Vamos a echar dentro de ello y vamos a mezclarlo. Esto nos servirá como un barniz para el momento que nosotros vayamos a meter nuestra preparación en el horno. Esto le da una tonalidad dorada en el exterior. Ahorita nosotros vamos a dejar aproximadamente unos 30 minutos para que nuestro pan crezca de tamaño y se va a meter a hornear. Teniendo en cuenta de que ya están formados y haber hecho nuestro glaseado que va encima, procederemos a lo que es colocarlo. Recuerden que esta preparación debe de reposar entre unos 15-20 minutos para que crezca de tamaño y se vuelva ligera, no esté tan pesada.
teniéndolo así, vamos a glasearlos y nuestro horno debe de estar previamente precalentado a 180 grados durante 15 minutos para que tenga temperatura y se van a hornear entre 25 a 30 minutos a la misma temperatura, o dependiendo, esto puede variar según veamos la capa externa que se ponga dorada uniformemente sin que se llegue a quemar. Una vez finalizado lo que es nuestro proceso de horneado, que se le dio anteriormente a nuestro pan, y dejarlo enfriar respectivamente, obtenemos una preparación de un color dorado uniforme en todo el pan, lo que nos da la siguiente característica: este pan no es tostado completamente, este pan es suave, es una estructura suave lo que obtenemos, no más que está caramelizado en base a nuestro glaseado que se preparó. Este tipo de preparación se puede utilizar para diferentes platillos, ya sean dulces o salados, que podemos hacerlos rellenos o no rellenos, ya es a criterio de cada uno. Igual vemos que este tipo de masa se puede asimilar a otras masas que hemos elaborado anteriormente, como masa danesa u otro tipo de preparación, pero lo único que lo diferencia es que esta es un poco más sencilla, ya que no se tiene que empastar, simplemente se mezclan todos los ingredientes y se preparan los cortes necesarios que se le vayan a realizar para obtener esto. Esta preparación es muy sencilla y muy fácil de hacer, solo hay que tener en cuenta los factores como son la activación de la levadura, el proceso de amasado o el proceso de mezclado de los ingredientes, y tener en cuenta las temperaturas de horneado, ya que si nosotros llegamos a pasarnos con nuestra temperatura de horneado, lo que puede pasar es que la capa externa cree un costrado, lo que ya no nos va a dar el resultado adecuado. Como podemos ver, siempre se busca en este tipo de preparación lo que quede una miga esponjosa y una tapa o corteza suave al tacto. Y con esto doy por concluido la presentación y elaboración de mi pan, que trató de la receta los cuernitos en base a una masa llamada masa de bizcocho. Finalizando con nuestro proyecto, que consistió en la elaboración de un pan a criterio del alumno que iba a ser evidenciado mediante un video, podemos identificar y analizar diferentes procesos que se descubrieron durante la elaboración misma. Uno de ellos principalmente fue el uso de la harina. Como se sabe, la harina se emplea para darle estructura a nuestras preparaciones, pero igual hay que comprender sus diferentes características organolépticas que ha de presentar, ya que, como se sabe, estas se pueden clasificar de dos maneras: harinas suaves y harinas de fuerza. Las harinas de fuerza poseen una menos capacidad de absorción de agua, en cambio las harinas suaves son más susceptibles a poder tener una mejor hidratación con un menor líquido. Sin embargo, hay que contemplar los demás ingredientes utilizados en la receta, como llegan a ser nuestras grasas. Las grasas pueden variar, estas pueden ser mantequillas, margarinas, aceites. E incluso con los líquidos de hidratación, esto puede llegar a ser huevo, agua o leche, lo que le va a dar un determinado sabor a nuestra preparación. Pero igual, hay que contemplar los diferentes métodos de panificación. En este caso, nosotros implementamos lo que es una fermentación simple, que es en base a la adición de levadura, que se va a dejar reposar un cierto momento para que ésta pueda hacer efecto y se active de manera adecuada, lo cual nos permita desarrollar aromas y sabores a fermentados, muy característico de la levadura utilizada. Ya en caso que se utilice masa madre, pues esto puede despertar aromas mucho más elevados, ácidos, astringentes, entre otros más. Igual, hay que contemplar mucho lo que es el método de integración de los ingredientes, ya que si se realiza de una mala manera, esto puede estropear nuestra preparación, haciendo que se corte la misma o determinando un producto final erróneo. En este caso, nosotros implementamos lo que es un mezclado a base de una máquina, lo cual nos permitió desarrollar el gluten, darle una característica elástica, firme a la misma preparación. Igual, aprendí un poco de la historia de este pan característico. Como se sabe, el cuerno es un símbolo o un emblema de la cocina y panadería mexicana, ya que se sabe que su origen de esta principalmente fue para darle un simbolismo a aquella victoria que se obtuvo anteriormente por parte de los vietnamitas. Y finalmente, puedo decir que me llevo una buena experiencia culinaria, ya que pude implementar y utilizar cada uno de mis conocimientos y técnicas aprendidas
durante la asignatura de panadería avanzada y así pude obtener un pan con las características deseadas.